tutsa pichu ai chunchkar se sashito inskurir matar maputi mukpari huchermin sita sandarsan conform hawa tutsa pichu ai chunchkar se sachitu inskurir matar maputi mukpari huchermin sita sandarsan conform hawa. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio virtual Norparicuni, el mundo de las migraciones, experiencias y narrativas de vida. Un espacio que hemos construido colectivamente para pensar, escuchar, para dialogar sobre las trayectorias migratorias indígenas con énfasis en las migraciones del pueblo purépecha, tanto dentro de México como en Estados Unidos. Este conversatorio es el resultado de una colaboración interinstitucional entre el Observatorio Regional de las Migraciones del Colegio de Michoacán, la Red Corimi y la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Lo coordinamos José Roberto González, Rosario Ninis, Maricruz Ríos y su servidor Gustavo López. Para hacer este conversatorio nos anima un propósito que compartimos: abrir un lugar de encuentro donde las narrativas y las experiencias de vida de las personas migrantes, sobre todo purépechas, no sean simplemente objeto de análisis académico, sino punto de partida para la reflexión crítica, para la solidaridad, para el reconocimiento de la diversidad que nos constituye como pueblo. Para esta sesión de mayo nos convoca un tema que consideramos urgente y a menudo invisibilizado: las experiencias y trayectorias educativas de los purépecha en Estados Unidos. A través de voces, de historias y perspectivas diversas, exploraremos en estos minutos, en esta hora y media más o menos, exploraremos los desafíos, las estrategias y también las resistencias que marcan los caminos educativos de nuestra comunidad en el contexto migratorio. Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos. Nachus que yaminduch en Gatzimbamin acá in Injatir, Inwandonskolek en Galikul, el mundo de las migraciones, experiencias y narrativas de vida Norparicuni. Yashkanik Tsipishekap, Hopar Himbokapagash Mawandonskolek Ambakit. En Gashash Pimalien acá, Holena Ticha, Quirip Huchar, en Hini Mo Palikutin acá. Himboyash, Kanix Espicuale Ashakash, en Gashin, Wandonskolikwan, Olestikun acá, y Shuweratin en Galikul, el Observatorio Regional de las Migraciones del Colegio de Michoacán, Ker Jorén Peracua, Kakungulik Corimi, Kamata Jorén Perac en Galikul, la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Y Wandonskolik, Olestikushati, Tata Gustavo López Castro, Gil José Roberto González, K. Jorempiri, Rosario Lenín Silva, Maricruz Ríos Velázquez. Hucha Hangulin Tashakapar, cada Kutsi, Wanonskulihan, Wandanyekwat, ni Tamakulikwat, en Panaka, Huchar Quirip, en Irak ni Palikutin, en Galik Norte. Yashish, Ambakit Ma Wandonskulikatsiek, Imanambe Menchan no mitikulik. Imanambe mencha no kulandera kulchani shoshish. Jolengulik, Norte, experiencias y trayectorias educativas de los purépechas en Estados Unidos. Himboshish yash pimaliek. Jorempirichan. Huchar Quirip en Hini Jolengulik. Para Jorempirin, Caparanchi kulinambe. Yash sangulastitak, nay mechitamakulishk. Nash hamash parni Jorem piran. Nash hamash parni anji kurin. Kanash ni tamakulishaki. Inde kani kambaki admitin, inde chereratsik, inde cherwandanyek. Kanash hamashaki, huchari yete chaningon, nash pamieshin, nash kwahpieshin, nash halotashin. Imboshik pimalin ka yan kwiripen astishena ka ya puri weratin,
y son Puchare Cheri en Ali México, ni en Palicut en Ali Norte. Ya shish, como Ali Shingashin, para Tzimbamin, para Tzingulastitan, para Shekash, Nani Tamakulsheki, vos ya es Pimal Shing, Puchi, Oletzikutichan, Eshkatzinhalota, Yash Wandan, Nechas, Hawak, in Wanons Kulikwar. Muchísimas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y todos quienes se dan el espacio para poder interactuar con nosotros. Para la sesión de mayo tenemos preparado este conversatorio al que hemos titulado Jolenkulkua North, experiencias y trayectorias educativas de los purépechas en Estados Unidos. Y bueno, como preámbulo nos gustaría comentarles pues que en las últimas décadas la migración de las comunidades purépechas hacia Estados Unidos ha generado nuevas dinámicas sociales, culturales y educativas. Aunque históricamente estos flujos han estado vinculados al trabajo agrícola y de servicios, encontramos que cada vez más jóvenes de origen purépecha han optado por nuevos espacios educativos y laborales a través de la incorporación a instituciones de educación superior en los distintos puntos geográficos donde se encuentran asentados en Estados Unidos. Y bueno, pues este fenómeno consideramos que plantea nuevas preguntas claves en términos de identidad, desigualdad, resiliencia y transformación comunitaria transfronteriza. La incursión de las juventudes de origen indígena en la educación superior en Estados Unidos representan un proceso de reconfiguración y de resistencia cultural donde los estudiantes llevan consigo la memoria histórica de sus pueblos. Sin embargo, este tránsito pues no está exento de profundas desigualdades y de otros desafíos estructurales que viven en la cotidianidad, perdón. Este conversatorio, enmarcado en el espíritu de la Paricuni, que significa cruzar al otro lado, tiene por objetivo generar un espacio de diálogo para analizar las experiencias de estudiantes y académicos migrantes purépecha en instituciones de educación superior en Estados Unidos. En este conversatorio exploraremos cómo están ocupando y transformando nuevos espacios en la academia, las disciplinas científicas y distintos sectores laborales, así como las estrategias individuales y colectivas que estas personas desarrollan para superar cotidianamente desafíos estructurales, culturales y lingüísticos. A través de las voces de nuestros panelistas analizaremos cómo la profesionalización moderna se conjuga con saberes tradicionales y con los compromisos comunitarios que cada uno de ellos traen consigo para trazar rutas futuras hacia espacios y futuros más justos y autónomos. Y a continuación les vamos a hacer la presentación de nuestros tres panelistas. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a cada uno de los participantes que nos acompañan en la mesa del día de hoy. Para dar lectura a las semblanzas de quienes hoy nos acompañan, comenzaré con la doctora Gabriela Espirrico. Ella es una antropóloga cultural interdisciplinaria cuyo trabajo se centra en los estudios críticos del mestizaje, de la apropiación cultural y la indigeneidad en México. Como estudiosa migrante pirinda, la doctora Spears nació en Charo, Michoacán, y se crió siguiendo la ruta de los cultivos en comunidades de trabajadores agrícolas migrantes a lo largo de la costa del Pacífico estadounidense. Es nieta de braceros e hija de trabajadores agrícolas quienes laboraban en la pizca de fresa. Obtuvo su licenciatura en estudios étnicos y ciencias políticas en la Universidad de Stanford y su doctorado en estudios étnicos comparativos en la Universidad de California, Berkeley. Actualmente se desempeña como profesora asistente de estudios chicanos latinos y estudios indígenas americanos en la Universidad de Minnesota. Su primer libro, La melancolía mestiza y el colonialismo en Michoacán, será publicado el próximo año por la editorial de la Universidad de Arizona. Sus trabajos académicos han sido publicados en la Revista de Antropología Latinoamericana y del Caribe y en la Revista de Antropología Feminista, entre otras publicaciones. Su investigación y trabajo creativo han sido financiados por la Fundación Mellón, el Instituto de Ciudadanos y Estudiosos y por la Fundación Indígena Colectiva. Es cofundadora del grupo
de Estudiosos Purépechistas en Estados Unidos. En su institución recibió una beca de residencia en el Instituto de Estudios Avanzados, el premio de escritora Ruby Pernell y varias becas internas de investigación. La Organización de Estudiantes Indígenas de la Universidad de Minnesota la premiaron por su labor de mentoría en el año 2022. El año pasado fue la primera profesora de su institución en recibir el premio a la excelencia en la mentoría profesional de estudiantes de posgrado. Finalmente, ella, y no menos importante, es madre, tía y vive en San Pablo, Minnesota, con su esposo y su hija. También vamos a contar, o también contamos con la participación de la maestra Elisa Rojas Palato. Elisa es una estudiante del programa MD-PhD en la Universidad de California, Davis. Su familia es de Chilchota, Michoacán, México, y se identifica con orgullo con su herencia purépecha por parte de su abuelo. Su abuelo llegó a Estados Unidos como parte del programa Bracero, trabajando como jornalero agrícola. Nació y creció en Yuba City, un pequeño pueblo cercano de Sacramento, California, donde su familia trabajaba en los campos cosechando duraznos y plantando árboles. A pesar de los desafíos, se graduó como una de las mejores estudiantes de su preparatoria y obtuvo ayuda financiera completa para estudiar en la Universidad de California en Los Ángeles. Ella completó su licenciatura en neurociencias y cursó la especialización menor en estudio chicano y centros americanos. Durante su segundo año en la Universidad de California, se integró a un laboratorio de investigación en neurociencias donde descubrió su pasión por la investigación científica. Tras completar su licenciatura, fue aceptada por un programa de posgrado en la Universidad de Harvard, también en neurociencia. Es un riguroso programa de formación en investigación del Departamento de Neurobiología en la Escuela de Medicina de esta institución. Posteriormente trabajó como asistente de investigación en Boston, contribuyendo al desarrollo de terapias celulares para pacientes con cáncer de la sangre y otras enfermedades de hematología, incluyendo la anemia y actualmente como estudiante de primer año del programa combinado de medicina y doctorado en la UC de Davis, cuenta con un financiamiento completo para formarse como médica científica. Está profundamente comprometida con cerrar la brecha entre la medicina y la investigación científica, avanzar en el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer y aborda las inequidades estructurales en educación y salud. Asimismo, le apasiona ampliar el acceso a carreras en medicina y ciencia, asegurando que estudiantes de entornos desfavorecidos tengan el apoyo y las oportunidades necesarias para prosperar. Finalmente, contamos también con la presencia de Jorge Ángel Ramón. Jorge nació en 1990 en Uruapan, Michoacán, y es originario de San Lorenzo, una comunidad ligada a las raíces purépechas. Desde temprana edad, su vida estuvo marcada por el movimiento y la búsqueda de nuevas oportunidades. A los 3 años, su familia se trasladó a Tijuana y poco después emigraron a Los Ángeles, donde Jorge inició un camino que definió su identidad personal y profesional. Formado en el distrito escolar de Capton, Jorge descubrió en la secundaria su vocación por la ingeniería mecánica, una pasión que lo llevó a continuar sus estudios en la Universidad Politécnica de San Luis Obispo. Con dedicación y disciplina construyó una trayectoria de más de 10 años como ingeniero, especializándose en el diseño de motores. Actualmente forma parte de Rocket Lab, donde contribuye al desarrollo de un nuevo coche, un logro que refleja tanto su talento como su perseverancia. Más allá de su carrera, Jorge se define por su papel como padre. Es papá soltero de Lee Ángel, su hija de 9 años, quien representa su mayor orgullo y la motivación más profunda en cada etapa de su vida. Pues agradezco su haber aceptado estar en esta mesa, sus trayectorias tanto académicas como profesionales, pues fortalecerán cada uno de los ejes temáticos que el día de hoy se estarán abordando en este conversatorio de Norparicuni.
muchísimas gracias Maricruz, Roberto, Rosario y sobre todo a nuestros tres panelistas cuyas historias académicas resumidas nos muestran esta, y personales, debo decir, nos muestran esta diversidad que tiene la migración, las migraciones eh, en general y sobre todo las purépechas. Migraciones que pues siempre empiezan en algún lado, ¿no? Y esos primeros pasos en la migración son a veces muy complicados. Las primeras generaciones de migrantes purépechas hacia Estados Unidos construyeron su movilidad sobre una base de necesidad económica, pero también de una búsqueda tenaz de nuevas condiciones de vida. Y en estos perfiles de nuestros panelistas reconocemos esa historia. Raíces familiares profundas, comunidades de origen presentes, trayectorias que no empezaron en las aulas universitarias, sino en los campos agrícolas, en las cocinas, en los talleres, empezaron en los márgenes. La llegada a instituciones como Stanford, Berkeley, Davis, UCLA, Cal Poly, no es un dato menor. Representa una expansión significativa de los horizontes posibles para las familias y para las comunidades purépecha. Y entrando en este contexto, me gustaría preguntarles a los tres, mirando hacia atrás, hacia el trabajo de sus familias en la agroindustria, en la agricultura, en esas transiciones tan difíciles de las primeras generaciones, ¿qué papel jugaron esas experiencias en su propia decisión de buscar ir a la universidad? ¿Qué cargaban de esa historia cuando cruzaron por primera vez las puertas de una institución tan prestigiosa como Stanford, como Berkeley, como Davis? ¿Qué, qué, qué sucedía, digamos, en sus cabezas y en sus corazones cuando llegaron a estas instituciones? ¿Quién quiere empezar? Empezamos por Gabriela, que fue la primera que se conectó y nomás por eso. Gabriela Spears Rico. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes esta tarde. Y bueno, para compartir parte de la historia, ya se había mencionado que yo soy nieta de braceros por los dos lados de mi familia. Mis dos abuelos, de Charo y mi abuelo también de un pueblo que se llama Tapaneo, se vinieron de braceros en los años 60 y 70. A uno de mis abuelos, al de Charo, a él sí le gustó estar acá y trabajar en los cultivos, metió a sus hijos también a trabajar en los campos y todo, pero a mi abuelo materno no le gustó porque se sentía, él era milpero de corazón y le gustaba trabajar en su milpa allá en Michoacán y él mejor se regresó, no le gustó, no le gustó lidiar acá con los jefes y todo eso porque él decía que el cultivo es del campesino, ¿no? Entonces él no se sentía a gusto con esas relaciones de poder que había acá trabajando en Estados Unidos. Entonces él se regresó para Michoacán y la que le salió más trabajadora de todos los hijos que tuvo fue mi mamá. Y mi mamá empezó a trabajar también en los campos agrícolas, más bien piscando fresa, pero ella también llegó a piscar manzanas, lechuga, las uvas, en esa costa pacífica que se mencionó en mi semblanza desde el estado de Washington, Oregon y California, siguiendo los cultivos en diferentes temporadas. Mi mamá empezó en como más o menos 1978 y entonces pues y desde antes ella empezó a trabajar a los 12 años como sirvienta en Morelia, porque vengo de pueblos muy humildes en Michoacán, de pueblos rurales muy humildes y entonces pues yo creo que fue ese ejemplo y que mi mamá trabajaba tan duro, ella de madre soltera
no salió bien la relación con mi papá y entonces ella nos crió sola y siempre lo que me decía, a mí yo era la mayor de cuatro hijos y me inculcó, ¿no? Desde muy temprana edad, aquí van a tener oportunidad de poder estudiar y mira cómo trabajo yo, tengo que trabajar tan duro en los campos y yo no quiero que ustedes trabajen así, era lo que me decía, a veces no alcanza el dinero, pero yo quiero que tú más bien como la mayor te enfoques solo en el estudio y tu contribución, porque siempre en las comunidades de campesinos migrantes, todos trabajamos al mismo tiempo, siempre hay contribución individual, es una colectiva, ¿no? Es un aspecto de colectiva comunal en esas comunidades y ella me decía, pero tu contribución van a hacer que vas a traer buenas calificaciones, yo no te voy a meter a trabajar al field, sí, al field, ¿no? En los campos, me decía, en los veranos sí nos íbamos con ella y observábamos cómo estaba todo allí porque no había para pagar niñera, entonces nos llevaba con ella, nos quedamos en el carro la mirábamos solamente para almorzar juntas y entonces yo observaba, ¿no? Todo cómo estaba de difícil y sí me motivaba yo para traerle las calificaciones que ella quería, porque ella me decía, tú eres la mayor y si tú le echas ganas, tus hermanos van a seguir en tus pasos. Yo lo sé, yo confío que así va a ser y ella tenía toda la razón. Entonces me puso ese ejemplo de sus fuerzas como mamá soltera y de motivarnos y tuvo toda la razón porque después de que yo conseguí ayuda con programas en la preparatoria que me ayudaran a entender cómo meter aplicaciones para ayuda financiera, cómo a sacar las becas que necesitaba, cómo aplicar para el colegio, porque yo fui la primera en toda la familia que fui a una universidad. Pues mis hermanos siguieron en mis pasos y no, yo yendo a Stanford en esos años donde había tan pocos estudiantes de origen michoacano allí en esa universidad. Mi hermano siguió, él fue a la Universidad de Southern California, USC, que también es una universidad muy difícil de ingresar. Mi hermana se ingresó en UC Berkeley. Ahora tengo mi hermano menor, está en Cal Poly San Luis Obispo como Jorge Ángel, también estudiando ingeniería eléctrica. Entonces, pues sí, yo creo que la filosofía de mi madre fue lo que más influyó en mí. También ver y crecer en esas comunidades de trabajadores agrícolas y ver cómo toda la gente le echaba ganas, ¿no? Y trabajo muy humilde pero honrado. Yo también quería seguir en esos pasos de lucha, pero hacerlo diferente, como ella me pedía mi manera de hacerlo con mi educación y sacarle provecho a estar en el país donde me iban a poder dar becas y ayuda financiera para poder sacar mi educación. Muchísimas gracias. ¿Quién quiere continuar? Elisa, Jorge, ¿quién se anima? Sí, Bueno, puedo. Oh, Bien, bien, oh, bien, Elisa. sí. adelante, adelante, Elizabeth, adelante. Ok. Adelante. Sí, pues muchas gracias, Gabriela, por empezar. Mi historia muy similar a la de usted. Eh, Soy nieta de braceros. Más bien, mi abuelito, descansa en paz, descansa en paz, José Palato. Fue un hijo de padres purépechas de allí del pueblo Chilchota, Michoacán, y se murió cuando tuvo 2 años. Entonces nunca pude hablar con él o aprender el lenguaje de purépecha. Y tampoco, ya ves, como en esos tiempos no era algo de orgullo, entonces él tampoco les enseñó a mis padres. Pero bueno, él fue una de las inspiraciones más grandes para mí porque como he escuchado la historia muchas y muchas veces de mi mamá, que también me creció como madre soltera, él fue el que trajo a mi familia acá. Después de unos tiempos llegó, ya ves, en esos tiempos las aconsejaron a mi abuelito no traer a mi abuelita muy temprano porque era como, pues como que no querían a las mujeres acá en Estados Unidos, ¿verdad? Porque había diferentes ideas de entonces. Pero ya cuando eran más grandes como mi mamá, ella tenía 19 años cuando los trajo para acá. Y pues bueno,
Él se la pasaba en la pizca del durazno y trabajó muy, muy duro para poder comprar una casa para mi familia estar. Y em, la manera en que murió fue a trabajar ese mismo día y en la tarde fue cuando lo internaron en el hospital por problemas de úlceras y cáncer de próstata. Entonces, para mí, mi abuelito ha sido una inspiración de cómo trabajar duro. Y dos, aprendí las injusticias de cómo las personas inmigrantes, personas que son de sangre indígena, cómo son tratados aquí en Estados Unidos, pero también allá en México, ¿verdad? No había dinero allá, por eso vino para acá para poder trabajar. Y pues me imploró a poder seguir una carrera en la que puedo ser una doctora para poder ayudar a las personas inmigrantes pronto para que no tengan que fallecer no de repente. Y también para tratamientos, buscar tratamientos para poder para que puedan vivir una vida a larga edad. Entonces, todo eso viene de cómo yo he podido seguir, me ha motivado mucho. Y también como grabé a mi mamá, como mamá de soltera, me ha motivado mucho, porque ella con su memoria eh, muy impecable ha podido contarme estas historias y también de cómo ella fue, como la trajeron a 19 años porque no iban a poder pagar prepa por ahí, para allá. Entonces tuvo que venir para acá y se inscribió aquí en la high school y se graduó conmigo. 2 años tenía yo cuando se graduó porque se había ido para el pueblo de mi papá y luego regresó. Pero bueno, ella siguió luchando y siguió luchando y me decía, pues igual, aunque no tenemos mucho dinero, ella siempre decía, estudia, estudia para que puedas tener una mejor vida y para que puedas, pues, ser lo que quieras ser, porque ella conocía qué importante era la educación y como a ella le cortaron las alas, siempre dice, pues, que le cortaron las alas allá. Ella siempre me ha motivado a tener, a seguir adelante en la educación. Entonces, con su apoyo he podido salir adelante y me ha motivado mucho. Y pues por ella estoy donde estoy y por mi abuelito y por mi familia también, que hemos triunfado mucho en ser inmigrantes acá y de venir de familias y de raíces de Purépecha, de Michoacán, de un pueblito. Eh, así fue lo que yo me da mucho orgullo de ser, de venir de esta línea, porque pues es lo que me ha motivado a decir adelante, decir, pues yo tengo estas oportunidades que mi mamá, mis tíos, mis tías, mi abuelitos, mis bisabuelos, que no han podido tener, que les han cortado las alas bien pronto, pero como yo me han podido ayudar y motivar mucho y pues voy a seguir echándole ganas porque por eso y poder eh, trabajar con estas comunidades es lo que me inspira mucho. Y ya, le paso a Jorge. Muchas gracias, Elisa. Son historias muy conmovedoras que parten de la familia y me gustaría, Jorge Ángel, de tu parte, pues también que intervengas en esto, pero me gustaría saber si tienes alguna reflexión que involucre, además de la familia, que es básica, que es tan importante cuando tomamos estas decisiones porque nos empujan constantemente, pero también nos empujan otros, la comunidad. No sé si en tu caso hay algo de esto. Claro que sí, Cari, yo soy que ya me duchenga. Y Julia de Mopocha, escucharme cuando nos cuariambe. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y darnos la oportunidad de hablar de nuestros relatos en este día. Claro que sí, Gustavo, así como comenta Gabriela y Elisa,
Vengo también de abuelos agrícolas, agricultores. Mi abuelo materno también trabajaba en la pizca aquí en Estados Unidos, en los años 70, 80. Y por parte de mi papá, mi abuelo nunca quiso venir a Estados Unidos. Él era un terrateniente muy grande en San Lorenzo y tenía sus caballos Mustangs y su ganado que atender, que a través del tiempo todo se fue perdiendo, ¿no? Tras heredaciones y todo lo demás. Bueno, lo que me motiva de ambos y de mis ancestros es el esfuerzo que le echaban para la vida, ¿no? Para salir adelante. Con los recursos que tenían, o sea, le echaban ganas. Y para mí estar atravesar lo que es México, Tijuana y después Estados Unidos, para mí eso siempre ha sido como un impulso. Pues ellos le echaban ganas para salir adelante. ¿Qué puedo hacer yo para también salir adelante? Para llevar ese honor del apellido de ellos, de que de todo lo que ellos hicieron en su tiempo, para yo también poder lograr eso más. Siempre ha sido siempre la motivación y el impulso. Ok, pues muchas gracias. Eh, Gracias a los tres. Acabamos de escuchar con nuestros tres panelistas algo que me parece a mí, tiene un hilo conductor claro. Detrás de cada trayectoria universitaria hay manos que trabajaron la tierra. Hay madres que desde ese mismo esfuerzo supieron ver más lejos. Entonces, esa combinación de trabajo duro, de sacrificio familiar y de apostar por la educación es en sí misma, me parece a mí, una forma de resistencia y de proyecto colectivo, aunque no siempre se nombre de esa manera, y precisamente porque estas trayectorias no ocurren en el vacío, sino en contextos institucionales, culturales, lingüísticos muy específicos. Quisiera que pasáramos a la segunda pregunta, Roberto, por favor, donde pues queremos ahondar un poco más en las experiencias académicas y en los desafíos institucionales que significó entrar a estas instituciones. Muy bien, muy interesante el diálogo que se está dando y creo que para el público que nos está viendo, sí sería muy pertinente que nos dijeran cómo se vive esta experiencia académica cuando se ingresa a lo que es la primaria, luego allá lo que le llaman la high school, ¿no? Y luego al nivel universitario, por varias razones. Una, porque también sería bueno conocer en cada caso si nacieron allá o en el caso de Jorge Ángel, si migró de pequeño o si todos nacieron allá, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque encontramos barreras no solo sociales de adaptación, encontramos barreras económicas, lingüísticas. Entonces, el ser migrante, pues, nos margina, ¿no? En muchas razones por lo que conocemos de nuestros hermanos migrantes, purépechas, no purépechas, y por la experiencia que hemos vivido nosotros como académicos también al estar en contacto con ellos, y ustedes mejor que están allá, ¿no? Entonces sí nos gustaría como conocer esa parte oscura, ¿no? Que no se dice, que no se conoce, que no se habla de cómo lo hicieron, es decir, quisiéramos que profundizaran cómo viven o cómo han vivido esas barreras iniciales al ingresar al sistema educativo, que muchas veces resultan ajenos. Si en México, estando en México, siendo mexicano, siendo purépecha, o siendo náhuatl, siendo mexica, es muy complicado a veces incursionar a un nivel universitario, de posgrado, por las barreras económicas. Pues yo me imagino que es todavía mucho más difícil hacerlo en Estados Unidos y más en una condición de migrante o más cuando los padres pues no tienen documentos legales o están en una situación de acondicionada, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente. En el caso de Elisa y Jorge, tenemos entendido con sus semblanzas curriculares y de lo que conocemos que ingresaron desde contextos escolares retadores como Compton y Yuba City, y la doctora Gabriela ha estudiado a fondo las estructuras de poder institucional. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cuáles fueron los obstáculos económicos o administrativos más difíciles en sus primeros años universitarios?
y yo diría que no necesariamente universitarios, desde básicos, ¿no? Y cómo evalúan la respuesta o la falta de ella por parte de las universidades ante las necesidades lingüísticas y culturales de los estudiantes indígenas migrantes. Si gustan, ahora pudiéramos iniciar con Elisa, luego con Jorge Ángel y cerramos con Gabriela. ¿Les parece el orden? Adelante, Elisa. Vale. Sí, es muy importante hablar de esto. Bueno, desde chiquita mi mamá me ha dicho, me puso al tanto, ponle, me puso al tanto de cómo tenía que navegar esta sociedad, siendo latina, siendo persona morena, en cuanto me ven, saben que soy, no soy de ahí, soy de México. Y entonces mi mamá me puso al tanto y siempre me decía, en las escolares, cuando preguntan era para cualquier comunicación, ponle que hablas inglés en la casa. Porque si pones que hablas otro idioma en la casa, te pueden juzgar o pueden, pues, ponerte en diferentes, ¿verdad? Entonces, para mí, eh, yo vi que en la primaria, acá ponían personas de México eh, en diferentes clases, si decían que no sabían hablar inglés muy bien o que sus padres no hablan inglés muy bien. Entonces, como mi mamá me puso al tanto de poner siempre que ponía que hablábamos inglés, aunque realmente hablábamos siempre español, pero así me pudieron poner en clases de inglés con las demás personas que hablaban inglés, ¿verdad? Desde niños. Entonces, así yo fui avanzando en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Y, me río porque también en la secundaria me querían poner en una clase de, acá le dicen, cuando le llaman una clase que English as your second language. em, Inglés como tu segundo lenguaje. Pero yo ese mismo día fui a la oficina y se equivocaron, me pusieron en un diferente nivel. Yo sí sé inglés y por favor, o sea, arréglanlo. Y sí, y pues ahí, pues yo me, 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 me apliqué mucho a mis estudios. eh, pues yo digo, pues era de toda mi familia, agradezco que me han apoyado mucho en decir, tienes que seguir adelante y pues yo sí me gustaba mucho la escuela también y pues yo saqué grandes calificaciones, sigue cargando calificaciones altas y eso me ayudaba a seguir adelante, a buscar el nivel, hasta que en la preparatoria estaba tomando las clases que eran las más max nivel que podías tomar en la preparatoria. Y así pude yo aplicar a becas, pude aplicar a universidades para que me dé el gobierno, para que yo podía ir a la universidad a ganar mi bachillerato gratis. O sea, todo lo pagó porque el gobierno, el estado de California, el UCLA, porque yo saqué las calificaciones altas para poder agarrar, ubicar estas becas. Y también porque, pues, como mi familia, mi mamá es soltera y vivíamos en un lugar rural, entonces, y, o sea, lo que hacía mi mamá era lo mínimo que aquí si eres como debajo, si haces debajo de de unos bajos ingresos, sí te da un poquito el gobierno también para machear, para poder dar. Entonces, todo sa- por eh, todo por mi mamá. Realmente el moral es mi mamá me ayudó mucho a poder salir adelante y ponerme al tanto. Porque sí, aquí sí, si no tienes que ir a preguntarles, a ponerlo y decirles que ponme en este nivel, tal y tal. Porque pues a veces sí, pasan los equivocaciones y más si tienes un nombre era latino, o sea, no te ven como igual. Entonces, esos obstáculos he podido yo seguir adelante aplicándome, agarrando calificaciones altas y también
pues más o menos sabiendo quién preguntar y buscando mentores. También a mí me hizo mucho un programa en la preparatoria donde ayudaban a personas de bajos ingresos a aplicar a colegios. Entonces pude aplicar como a 25 colegios y tuve muchas oportunidades. Y igual para aplicar a las escuelas de medicinas, si eres de bajos ingresos, te dan para aplicar para cada escuela, puede dar gratis. Entonces pude aplicar a 20 escuelas de medicina gratis, solo porque pues como mi mamá no, y yo somos de bajos ingresos, así va ayudando un poco. Tal y tal, todavía tuve que sacar calificación grande para poder aplicar a las escuelas de medicina porque ocupan un examen que se llama, bueno, no importante cómo se llama, pero un examen nacional donde tienes que estar. Entonces, pues sí, buscando ayudas y pues, y pues sí, siendo ¿cómo dice? Advocating, um, hab- hablando por tú mismo y y tú sabiendo uno de dónde viene y qué es uno capaz, em, eh, es creo que no dejando que la sociedad determine quién eres, pero sabiendo quién eres y de dónde vienes y dónde quieres ir, eh, creo que es la receta para poder seguir, una de las recetas para poder seguir adelante, que me ayuda mucho. Bueno, eso fue mi experiencia. Muchas gracias, Elisa. Sin duda, como tu experiencia, hay miles o cientos y miles de casos de migrantes indígenas y no indígenas de México, pasando por eso la pertinencia de este conversatorio, ¿no? De visibilizar de esta realidad poco conocida. Entonces, a continuación, le cedería a Jorge Ángel y que él nos hable cuál fue el proceso, cómo vivió esta etapa, ¿no? Adelante, Jorge Ángel. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Bueno, sí, yo llegué a Tijuana, bueno, más bien me llevaron a Tijuana a la edad de 3 años, tenía 3 años, y recuerdo que no hablaba el español, hablaba el purépecha. Entonces, para mí, mi primer reto fue hablar el español. Entré kinder ahí en Tijuana y hice parcial primer grado también en Tijuana. Después, mis papás deciden emigrar a Estados Unidos, a Los Ángeles, a la ciudad de Compton, y ya llegamos, ¿no? Y para mí otra barrera más es el lenguaje. O sea, ahora ya no era el español, ahora era el inglés. A diferencia de Lisa, es que English was my third language. El inglés para mí era mi tercer lenguaje que tenía que aprender, ¿no? Entonces, empecé desde cero. Recuerdo que mi primera maestra, la que iba a ser mi primera maestra, iba a ser una afroamericana. Y pues yo no estaba impuesto a ver gente de color del pueblo y mucho menos en Tijuana. Entonces para mí fue como un pánico, no, no, mamá, no quiero la maestra, aparte no sé hablar inglés, dile por favor que no sé hablar inglés, yo no quiero la maestra. Entonces ya me pusieron una clase con una maestra hispana para aprender a hablar inglés, una maestra bilingüe, ¿no? Que me pudiera traducir el español e inglés. Entonces de ahí empiezan los retos lingüísticos, aparte de la asimilación de la comida. Yo estaba impuesta a comer mis horas de lonche en Tijuana, mis tamales, ¿no? Que mi burrito, que mi sándwich, que mi pau pau y una loncherita, ¿no? Aquí en Estados Unidos, pues te dan lonche y el lonche muchas veces es refrigerado o lo calientan en microondas y no es nada rico, ¿no? A mí no me gustaba. Entonces yo prefería no comer dije, no, pues no me gusta la comida, no como, no estoy impuesto. A mamá, ¿qué le parece? ¿Qué tal que la escuela dan de comer, pero no me gusta? Me pudiera llevar algo. Y ya me preparaba, ¿no? Mis burritos, está bien, tú come, llévate esto para que comas allá, ¿no? Entonces, de un principio fueron retos graduales. Este, y ya como al tercer grado ya le entendía más al inglés, ¿no? Pues ya lo estoy entendiendo. Pero lo que me ayudó en Tijuana, el primer grado y el kinder, fueron como las matemáticas. Eso sí no se ocupa hablar diferente, eso es universal, ¿no? Las matemáticas por sí mismos hablan solos. Entonces, empecé a echarle más ganas en la en la secundaria. Uno de los maestros, me dice, oye, Jorge, veo que tienes habilidad para las matemáticas. ¿No te gustaría estar en una clase después de clase para que hagamos más matemáticas y hagamos unos juegos y todo lo demás? Le digo, sí, está bien. Ahí empezó mi interés por querer estudiar la ingeniería.
Íbamos, por ejemplo, a UC Irvine a hacer competiciones de ciencias, a ver, construyendo aviones de madera de bálsamo, ver cuáles aguantaban más en el aire, a flote, otros proyectos científicos también, y me gustó, me fueron motivando poco a poco, y después para la prepa apliqué para una academia que se llama la Academia de California de Matemáticas y Ciencias. Entonces ahí juntan a muchos estudiantes de diferentes secundarias con talento, a muchas veces de bajos recursos, para poderlos orientar y darles ese impulso, ¿no?, que ocupan para ser grandes, ¿no?, para que mejoren, porque muchos vienen ya de recursos, muy de familia con dinero, de familia con educación. Entonces, para mí fue una suerte que tuve de haber podido entrar a esa academia. Obviamente para entrar se ocupa tener buenas calificaciones y hacer muy bien los exámenes estatales, como comentaba Elisa. Entonces entro a la academia, veo a muchachos muy sobresalientes, muy talentosos, y yo me sentía inteligente en la secundaria y comparado con ellos no era nada. Dije, chin, otra vez, ¿no? Ya era más diverso, en Compton era más hispano, más afroamericano, en CAMS, California Academy of Math and Science, y era más diverso, ya habían americanos, ya habían asiáticos, y éramos como 4 mexicanos o hispanos, entonces éramos muy pocos todos modos, y no había de otra más que echarle ganas para estar a la par de ellos. O sea, muchos de ellos, los asiáticos, ya contaban con tutores, los papás les ponían tutores para que todavía fueran mucho mejores. Mis papás no sabían nada de tutoría, nada más era la escuela, y cuando iban a pagar extra para mandarme a tutoría, no, para hacer para estar en otro nivel, así es que era así de chingar de la escuela y salir adelante y sacar los grados a la par de ellos. Eso me ayudó bastante cuando ya apliqué para la universidad. Ahí mismo tenía buenos mentores en la preparatoria que me dijeron, Jorge, ya estamos a punto de aplicar para universidades. ¿Qué universidades te interesan? Y yo, ¿cómo se hace? ¿Cómo, dónde empiezo? ¿Dónde? Pues mira, vamos a empezar con eres de bajos recursos, y dile a tus papás que te ayuden a llenar esto. Ah, muy bien. Y sí, efectivamente, hay bastantes ayudas cuando uno es de bajos recursos, donde, como dice Lisa, las aplicaciones de universidad cuestan dinero. A cambio, acá cuando eres de bajos recursos, te cubren ese costo. Entonces, eso ayudó bastante. De no haber sido así, creo que yo fuera con mis papás y dijeran, pues, ¿sabes qué? Pues a lo mejor uno o dos o tres puedes aplicar, pero ya hasta ahí ya no, ¿no? Entonces, cuando eres de bajo recursos, puedes aplicar por muchas aplicaciones, bueno, llenar muchas aplicaciones. Eso ayudó bastante. También me dicen, Jorge, eres talento, ¿por qué no aplicas a becas? Porque si eres de bajos recursos, no creo que tus papás puedan pagar el costo de la universidad, lo que son los gastos del libro, la estancia, la comida y en sí la universidad, ¿no? Entonces digo, no, pues es una buena idea, aplico para becas. Dicen, sí, mira, hay estas becas que puedes aplicar, ¿por qué no aplicas y a ver cómo te va? Y si te va bien, pues qué bien, ¿no? Ahí tienes un dinero extra para empezar. Ya después, si no te alcanza, puedes aplicar para otras ayudas financieras donde tú sacas préstamos de tu parte para que los pagues después de que te gradúes. Y dije, ok, muy bien. Y así fue como me fueron asesorando para poder pagar los gastos de la universidad. Y para mí era muy importante no pedirle mucho a mis papás porque era algo que no quería que ellos tuvieran ese compromiso o este gasto extra, ¿no? Esos préstamos. Entonces yo dije, bueno, yo deja lucho por mi propia cuenta a ver cómo le hago. Igual recibí mucha ayuda de todos modos de mis papás, de mi mamá en específico, porque la universidad es costosa, o sea, no es algo barato. Y estando en la universidad, pues ya entro, ¿no? San Luis Obispo. No les miento, era el único mexicano, el único hispano en la clase, puros americanos. Casi el 97 o más son americanos. Entonces yo volteo a ver mi salón y digo, ah, caray, ¿qué hago yo aquí? O sea, y aparte que les gustaba mucho la música. Es una ciudad pequeña, es un pueblo pequeño, San Luis Obispo. Les gusta mucho la música country, mucha música de este tipo de vaquera. Y yo, creciendo en Los Ángeles, pues no estaba impuesto a escuchar este tipo de música y nada de eso. Para mí fue lo que se le llama un culture shock, una totalmente diferente cultura, totalmente diferente ambiente en el que yo estaba impuesto. Y otra vez sentí que tenía que empezar desde cero otra vez, de cómo me asimilo aquí, qué debo hacer
otra vez sentirme como ellos o estar, no, no es, ¿cómo se le dice? Para asimilarme, ¿no? Entonces, y en la universidad fue donde dije, bueno, pues no hay de otra. Deja intento que me gusta la música country, deja, los compañeros también me ayudaron bastante. Ahí, Jorge, ¿qué va a hacer después de clase? "Ay, ¿por qué no vamos a un bar aquí country para que bailemos música country y todo lo demás? Ah, bueno, pues déjalo intento. Ahora hasta la fecha me gusta la música country y ando bien de vaquero casi todo el tiempo. Pero esos fueron los retos como purépecha, como mexicano y ahora como ciudadano americano. La verdad que sí fueron muchos trayectos, fueron muchas eh, curvas que la vida te avienta, ¿no? Y cómo los puedes sobresalir, cómo los puedes resolver, es lo que realmente te define. Pero como dije antes, siempre lo que para mí fue un impulso fueron mis ancestros, de que como quiera que sea, hacían todo lo posible para no quedarse atrás y salir adelante y sacar adelante a sus familias. Creo que siempre fue eso lo que me motivó. A mí me gusta mucho platicar con las personas mayores porque te cuentan relatos de gente que tú no conociste. Por ejemplo, yo no conocía a mis abuelos o tatarabuelos, pero me comentaban, oye, yo veo estos rasgos tuyos, tus abuelos eran así y así, y son palabras y mensajes indirectos que te motivan. Y creo que eso es más que nada lo importante como purépecha, es eh, saber escuchar y saber ah, tomar las decisiones de la vida ah, al mismo tiempo. Sin duda, motivador, Jorge Ángel, que en Purépecha, pues lo que nos dicen los Tataquericha, ¿no? Quédatich. Los Tataquericha que nos transmiten ese mensaje a través de manera oral, lo que es la mimíchicua, la cachumbicua, ¿no? Y para nosotros es sagrado, ¿no? Sagrado que nos impulsa, más allá que nos den miles de libros para leer, creo que para nosotros basta a veces escucharles, ¿no? Esos grandes mensajes, esa gran sabiduría. Y sin duda, han vivido muchas peripecias y la verdad que motiva, ¿no? Y todo el público que está viéndonos, sin duda estará impresionado de lo que han vivido, ¿no? Elisa, Jorge. Ahora vamos a pasar con Gabriela. Gabriela, sin duda, su semblanza me dejó a mí atónito, porque sí, o sea, nos ha sorprendido lo que ha vivido Elisa y Jorge Ángel. O sea, yo me preguntaba cómo le ha hecho Gabriela, o sea, ya obteniendo premios, reconocimientos, o sea, que difícilmente, ¿no? Uno imaginaría que hijos de migrantes estuvieran en ese nivel, ¿no? Adelante, Gabriela. Muchas gracias, Jorge. Sí, pues yo sí crucé de mojada, me trajeron de mojada mi mamá por el cerro. Yo todavía me acuerdo, tenía 4 años y me acuerdo muy bien de cruzar el cerro con mi mamá. Mi mamá estaba embarazada de 7 meses de mi hermanita Sujei. Y entonces, pues, vivir todo eso, ¿no? De niñas, yo crecí indocumentada hasta los 18 años y de tener esa mancha de ser indocumentada, de que nos hacían la burla en la escuela, nos decían charillas porque éramos de Charo y inditas, así, cosas así, pues como el racismo, ¿no? Que también teníamos experiencia del racismo en la primaria y en la preparatoria y todo eso, pero al ingresarme a Stanford, yo recuerdo que mi mamá me dijo, porque yo tenía miedo también, ¿no? De que otra vez iban a haber más humillaciones, de que apenas yo había recibido mi mica para poder ingresarme a la universidad, llegó justo a tiempo, casi no llega a tiempo para poder ingresarme y tener acceso a la beca, ¿no? Porque también me habían ofrecido una beca para pagarme todo, pero no la iba a poder tener sin mi residencia permanente. Entonces, de poder ingresarme ahí todo, pues yo sabía que era una grande oportunidad, pero mi mamá me decía, este, tú sabes de dónde vienes, bien, de tus antepasados no le tenían miedo a nada, tus antepasados pirindas eran guerreros que mataban a la gente, a los enemigos, entonces yo quiero que tú no tengas miedo, ¿no? También que tus antepasados purépechas, también guerreros, no tener miedo y que desafíes todo lo que se te ponga enfrente, no te preocupes de nosotros, vamos a estar bien, porque yo fui la primera que me fui de mi casa y también siendo mujer a los 18 años a hacer mi camino yo solita, ¿no?
Pero de todas maneras, aunque fuera así, los desafíos que yo recuerdo en esos tiempos del primer, segundo año en la universidad fue también de un culture shock muy grande porque yo no ni siquiera me podía encajar con los estudiantes latinos que estaban ahí porque venían de familias que eran de muy más establecidas, de segunda generación, de tercera generación, de gente de dinero que querían ellos salir a los clubs, a los restaurantes en San Francisco, ir a la ciudad a divertirse y yo no tenía el dinero para poder ir con ellos, ¿no? Y también yo todavía sentía la responsabilidad de mi familia, de que había sido la primera en irme, de que yo también, yo quería proveer para mi familia. Entonces yo siempre trabajé por lo menos dos trabajos porque ya tenía la beca completa, pero para yo sacar más dinero para proveer para mis hermanitos, para que tuvieran oportunidades, para que mis padres que todavía trabajaban en los campos no se tuvieran que preocupar por proveer para ellos lo que necesitaban para sus materias, para la escuela, para su ropa. Todo eso lo estaba pagando yo cuando estaba ingresada en Stanford. Entonces es una experiencia muy diferente, ¿no? Tener como tanta libertad como yo veía en mis compañeros que venían de como platiqué, de familias más esclavecidas, a yo sentirme responsable como miembro de mi familia, de mi comunidad, que todavía tenía que proveer para ellos. Eso es uno de los barreras que temprana de las que me estoy acordando. Otra parte fue de que yo quería con todo mi corazón estudiar el idioma purépecha, porque mis abuelos me habían, como había platicado también en mi comunidad materna, eran de raíces purépechas de Huehuétaro, Michoacán, y mi abuelo todavía trabajaba la milpa, mi abuelo hacía pulque, vendía su pulque en Morelia. Él todavía tenía mucha sabiduría que me decía que sentirme orgullosa, ¿no? De quien yo era. Y también mi abuelo Pirinda, pues la lengua Pirinda ya no se habla, tampoco en Michoacán, aunque todavía hay comunidades vivas, ¿no? Entonces yo decía, pues puedo aprender purépecha, ¿no? Pero en Stanford no me daban los recursos, yo los pedía para poder ingresarme en clases de lengua purépecha, que me las pagaran o algo así. No, entonces lo que yo hice fue empezar a meter aplicaciones para que me dieran recursos y fondos de investigación para empezar a ejercer la antropología cultural a los 19, 20 años para yo regresar a las comunidades en Michoacán para aprender de los purépechas directamente, ¿no? De que esa iba a ser la manera en que yo iba a aprender sobre mi herencia indígena, sobre ser michoacana en maneras que no podía yo aprender en la universidad, ¿no? Como estábamos platicando de los ancianos, de platicar con colaboradores comunitarios, con trabajadores culturales de la cultura purépecha. Todas esas oportunidades yo las tuve que conseguir buscando becas para poder regresar a Michoacán, porque también como migrantes no tenemos esas oportunidades. Yo desde los 4 años estudié en Estados Unidos y no podía estar en Michoacán. Siempre íbamos nada más de temporadas y una vez al año, dos veces al año, cuando podría haber oportunidad, especialmente cuando no teníamos documentos, pues cada vez de que iba yo nos cruzaban otra vez legalmente en el carro escondidas o con papeles de otros niños o así, ¿no? Así lo hacíamos, ¿no? Entonces, cuando ya tuve yo también mi carro, lo que yo quería hacer, estudiar las culturas michoacanas y ejercer la antropología cultural para poder tener esas oportunidades. Muchas gracias, Gabriela. Sin duda, tres experiencias muy motivadoras, que contribuyen, ¿no? A que este conversatorio, visibilice, ¿no? El vivir de nuestra gente purépecha, de nuestra gente pirinda. O sea, por eso este conversatorio ya tenemos ya un año y la verdad, cada vez toma más fuerza por las experiencias que se tratan en cada sesión que tenemos mes con mes. Bueno, vamos a pasar al tercer bloque que a continuación moderará la compañera Maricruz. Adelante, Maricruz. Sí, muchas gracias, Roberto. Bueno, ya durante los primeros dos ejes ya nos han compartido pues gran parte de su experiencia
en estos campos universitarios. Y la siguiente pregunta o el siguiente eje está muy ligado con lo que nos compartieron en esta última ronda, al cual nosotros denominamos permanencia, identidad y desafíos cotidianos. Si bien ya nos han compartido a lo largo de esta sesión durante los primeros minutos sobre las trayectorias, la experiencia, los conflictos identitarios, personales a los que se han enfrentado durante todo este proceso de formación. En la permanencia se suman procesos, pues como también ya lo comentaban o ya se anticipaban, temas, procesos burocráticos complejos, desafíos sociales críticos como el racismo, la invisibilización, el aislamiento frente a un ecosistema pues hegemónico que tiende a la asimilación, la permanencia cultural. Por lo tanto, la permanencia cultural se vuelve como un factor clave que define la experiencia del estudiante y del profesión y de la persona profesionalizante. Entonces, ¿cómo influye o bajo esta concepción, cómo influye o dialoga su identidad purépecha y sus prácticas culturales dentro de los espacios académicos tan competitivos que se tienen y que son altamente especializados? También si pudieran hacer un poco más de énfasis en la actualidad, si esos desafíos que se presentaban al inicio de estas trayectorias siguen estando permanentes, algunas se han acentuado o algunas han disminuido. Actualmente, ¿cómo se están enfrentando estos desafíos? Para esta ronda me gustaría que iniciara primero Jorge, posteriormente Elisa y para concluir Gabriela, por favor. Oye, buena pregunta, Maricruz. Y creo que el reto más grande, ya después de como profesionista, es reencontrar mis raíces purépechas. Este, uno se da cuenta y dice, bueno, ya llegué hasta aquí, ¿no? Te- Yo, por ejemplo, me quiero, desde cuando estaba en la universidad, tenía ya ese interés, ¿sabes qué? Pues déjame reencuentro conmigo mismo, de dónde vengo yo, ¿no? ¿Qué somos nosotros los purépechas? Y para mí fue muy importante regresar a mi pueblo de origen y conocer de las fiestas, hablar más el purépecha. Mis papás, lo que es mi mamá y mi papá nunca me hablaron en purépecha, siempre en español, pero fue mi abuela materna que fue pieza clave en tanto en la gastronomía, empezando por la gastronomía, ¿no? Conocía sus corundas, conocía sus atápacuas, conocía las charicurundas, los atoles de la región, el Puzutcamata, que es el atole de grano. De ahí empieza, ¿no? Este, Porque con las ganas de querer asimilarte en este país, bueno, dejas a un lado las comidas ancestrales, quieres dejar a un lado el lenguaje ancestral, quieres dejar a un lado tu identidad por querer asimilarte a un país donde en verdad no es de uno. Uno viene aquí pues porque ya no hay de otra veces, pero simplemente por quererte asimilar, haces a un lado lo que verdaderamente eres, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante regresar a mi pueblo de origen y recoger la cultura, recoger lo que es la gastronomía, el lenguaje, este, las costumbres, usos y costumbres del pueblo, para poderme reencontrarme conmigo mismo. Entonces, me gusta mucho la historia, me gusta muchísima historia purépecha, me gusta mucho platicarlo con un tío que tengo allá, se llama Pedro Victoriano, aprender mucho de eso. Tuve la dicha también de conocer a su papá, que era un compositor de pirecuas, Juan Victoriano, que en paz descanse, y y pues más que nada fue eso, ¿no? Poderme reencontrar conmigo mismo y seguir creciendo ese saber más del purépecha, ¿no? Lo practico mucho cuando voy a San Lorenzo, lo practico mucho con gente ya mayor, inclusive ahora lo hablo con mis papás y se siente raro cuando hablo purépecha con ellos, dicen, ay, ¿por qué me hablas en purépecha? Le digo, es porque quiero aprender más. Y si no lo estoy diciendo bien, corrígeme, por favor. Y así es, ¿no? Am, Bueno, muchas gracias, Jorge. Le doy el uso de la palabra a Elisa. Sí. Bueno, para mí, como he dicho, también como Jorge, me encanta hablar con mi familia, las personas más grandes que mí, para
pregunta de nuestra historia, ¿verdad? Era como, no sé, me acuerdo cómo, pero como cuando realmente cuando fue mi primera vez en México tenía 8 años de regreso y vi y me sentí más como tuve el privilegio, ¿verdad?, de poder ir porque fui nacida acá en Estados Unidos, entonces pude ir y regresar. Pero bueno, eso fue cuando, y la gastronomía, ¿verdad? Las corundas, el atole de caña y todas esas cosas fue lo que realmente también me ayudó a motivar. Oye, no nomás soy mexicana, también vengo de familia purépecha. Y eso me orgullosó mucho y sigue preguntando y le pregunté a mi tía, oye, la tía mayor, ¿me puedes comunicarme con la última hermana de mi tatú de mi abuelito que fue nacida, que todavía está viva y para confirmar, realmente somos de línea purépecha? Y pues sí, me ayudó a conectar por el WhatsApp y todo eso, y fue un orgullo de poder confirmar con esta, esta tía abuela que me dijo, sí, pues claro, mis abuelos o mis padres, o sea, decía que tenían las nahuas y hablaban el purépecha, hacían corundas, hacían tamales y vendían, y pues desde entonces que confirmé, seguí yendo a conocer más, tratar de ir a Tancuancico, no, ¿dónde? No, no, ¿dónde, mami? No. Cuando iba a visitar a mi familia en Chilchota, y hacía el propósito de ir a otros lugares como a Pátzcuaro, a ver, a conocer más, o sea, las historias, los tours, y pues sí, seguir, me encantan las blusas artesanales, entonces yo siempre con orgullo me las pongo cuando voy a la escuela y también en la escuela de medicina, siempre cuando hablan era cuando están hablando de la salud mexicana, yo alzo mi mano y digo, "Oh, ¿estás hablando de mexicanos en total o también estás hablando de las personas indígenas? Porque es muy importante reconocer que hay personas indígenas en México todavía. Entonces, en esa parte yo sigo con orgullo eh, enseñando o, ¿cómo se dice? Eh, em- eh, ¿Cómo se dice? Conectando con mi identidad purépecha y ancestros. Y pues sí, y así fue como conocí a Rosario, porque vi cuando estaba ya haciendo investigaciones en Harvard, vi que había una red investigadores de México. En ese entonces no se estaban formando a hacer la red investigadora de México indígenas y dije, wow, tengo que ir a ver este panel y conocerlas y así fue que sigo pues conectado y le doy muchas gracias a Rosario por dejarme en este espacio y me siento muy orgullosa eh, de ser familia y de ser conectada con ustedes. Sí. Muchas gracias, Elisa, por compartir esta parte tan importante de tu vida. Y finalmente, para darle conclusión a este tercer eje y pasar a los siguientes, le doy el uso de la palabra a Gabriela, por favor. Sí, muchas gracias. Pues para mí, mis estudios especializados han sido enfocados en estudiar las relaciones de poder en Michoacán y cómo afectan a las comunidades indígenas, específicamente a las comunidades purépechas que se dedican al turismo. Y para mí, estas cuestiones de enfocarme especialmente en cuestiones de poder, pues fue algo que yo consulté primero con las mismas comunidades purépechas en los temas que serían los más importantes, ¿no? Entonces, pues fue inspirado por conversaciones que tuve con una organización con la que ya llevo muchos años colaborando, Ireta Purépecha, en el estado de Washington, con el Tata Pedro Flores King, que también influyó en mi trabajo y yo quería entender el poder del mestizaje también en Michoacán, en invisibilizar a las comunidades purépechas, en la comercialización de la cultura purépecha, las apropiaciones culturales que suceden y cómo
comunidades que participan tanto en el turismo no se benefician tanto económicamente? ¿Por qué todavía las comunidades siguen viviendo con escasez económica en esas áreas? Por ejemplo, yo trabajé más en la región lacustre y pues todas estas preguntas, ¿no? que yo tenía, yo sabía que yo iba a encontrar una crítica purépecha muy fuerte que informó el argumento que va a estar en mi libro y ha informado mucho mi trabajo de campo y mi investigación. Entonces, pues para mí, ha sido muy importante entender, ¿no? Entender la identidad purépecha como una identidad autónoma y por qué las cuestiones de la autonomía durante tiempos que estamos viviendo, que hay movimientos sociales activos en levantamientos en Michoacán entre las comunidades purépechas, por qué eso no importa tanto como el turismo cultural que folcloriza, ¿no? La cultura. Y para mí es un saqueo, es un robo, por eso yo le llamo colonialismo todavía, que es que está pasando en Michoacán. Y pues yo llevo esa crítica activamente en mi trabajo y pues gracias a ese trabajo también yo he beneficiado para aprender saberes indígenas de Michoacán, saberes purépechas, de conectarme más también con mi propia comunidad en Charo, con la comunidad indígena que queda también allí en Charo. Mi próxima investigación y libro va a ser sobre la comunidad de Charo y también allí también va a influir la cuestión del turismo porque Charo también se quiere abrir más al turismo y pues yo como ya tengo especialización en estudiar el turismo, pues tal vez yo también puedo cargar la bandera roja y decir, pues no sé si va a ser lo mejor para nuestra comunidad, ¿no? Abrirnos así por lo que yo he encontrado que ha pasado en la región lacustre, pero por ejemplo, entre las comunidades purépechas. Entonces, influye mucho ahí las identidades purépechas en mi trabajo y también, pues, como mencioné, también me he beneficiado personalmente porque yo puedo traer saberes que he aprendido con las colaboraciones que ya llevo más de 15 años, por ejemplo, en la región de la Cañada de los 11 Pueblos, también, donde también tengo colaboradores que trabajan la medicina tradicional. Esos saberes yo también los llevo aquí en mi casa. Puedo traerlos aquí en cómo curo a mi hija cuando está enferma, en cómo la estoy yo también a ella criando. Mi esposo es de la tribu de Ojibwe aquí en Estados Unidos, en Minnesota. Él y mi hija son ciudadanos de su tribu aquí en Minnesota. Entonces, ella está creciendo muy cerca de sus territorios tradicionales nativoamericanos, ¿no? Pero no está creciendo cerca de Michoacán. Entonces, yo con la sabiduría también le inculco, ¿no? Su orgullo, que tenga también orgullo de ser michoacana, de ser indígena de Michoacán también. Y pues sí, ella se siente muy orgullosa de eso y lo trae en sus proyectos escolares. Yo veo que ella escribe sobre eso y me enorgullece mucho porque yo sé que también eso es fruto de la labor que yo he llevado como académica y como mamá. Muchas gracias a los tres ponentes, a Jorge, a Elisa y a Gabriela por compartir sus experiencias en este ámbito de la identidad. Le doy el uso de la palabra a mi compañera Rosario para continuar con el siguiente eje. Muchísimas gracias, Maricruz. Bueno, el cuarto eje nosotros lo hemos denominado estrategias de adaptación, redes comunitarias y conciliación. La verdad es que han sido muy enriquecedoras todas sus participaciones y en este tenor pues nos gustaría poder lanzar otra pregunta, ¿no? A propósito, digo, entendiendo pues que Estados Unidos es una sociedad hipermeritocrática, donde el acceso a las oportunidades se basa en el mérito individual en apariencia. Sin embargo, estas realidades que ustedes nos están platicando, que nos están compartiendo ahora, vemos que contrastan considerablemente, porque, bueno, la forma de organización
y de vida de las comunidades purépechas pues distan totalmente, ¿no? Tenemos acá pues un quehacer colectivo donde reproducimos y intentamos practicar, ¿no? La Jaroa Peracua y otros valores que en lo cotidiano y desde nuestra niñez pues se nos han inculcado, ¿no? A través de la práctica, del servicio, en distintos ámbitos. Y a partir de ello es que pues hemos nosotros visualizado y considerado que para poder incursionar también en estos nuevos espacios académicos y laborales en Estados Unidos, pues los migrantes y sus descendientes han utilizado estas redes de apoyo que no solamente sostienen de manera económica, sino también de manera emocional y motivacional para poder sortear cotidianamente pues en estos nuevos espacios, ¿no? Entonces, a propósito, nos gustaría, digo, ya por ahí nos dieron algunas pinceladas, pero nos gustaría que pudieran profundizar sobre las estrategias individuales y comunitarias que han tenido que utilizar para poder sostener pues, estas trayectorias académicas tan demandantes y pues también tan profundas que tienen de todo lo que ya nos han comentado. Y también nos gustaría que nos pudieran ahondar también un poco sobre cómo logran equilibrar pues estas exigencias académicas y laborales con con sus vidas, con sus relaciones familiares y afectivas para poder permanecer en estos espacios. Me parece que también sería muy importante poderles escuchar, pues en el caso de Eli y de Gaby, pues estos también de pronto, ¿no? Tenemos también hay algunos temas relacionados con el género, ¿no? Donde a las mujeres de pronto se tienden a exigir el cumplimiento de determinadas responsabilidades o roles. Entonces, nos gustaría que nos hablaran a propósito. Y bueno, en el caso de Jorge, ¿no? Que es padre soltero, también si nos pudiera ahí compartir cuáles son las estrategias que utiliza en su vida cotidiana para sortear pues todo esto. Entonces, para esta ocasión podemos iniciar con Gaby, continuamos con Ángel y cerramos con Elisa, por favor. Adelante. Sí, pues yo la manera que les explico a mis estudiantes como profesora universitaria es de que siempre les platico de que mi primera aula de instrucción fue la Milpa en Michoacán, porque allí fui donde empecé yo a crecer y a aprender, y también la cocina de mi abuela. Y entonces creo que darle esa importancia a la comunidad, al pueblo, darle esa importancia a nuestros primeros maestros, ¿no? Que no necesitamos estar en una aula estructurada de clase de escuela para poder empezar a aprender. Estas lecciones son muy importantes y creo que para a mí me formaron, creo que mis abuelos fueron los primeros que me inculcaron en amar a mi pueblo, en estar orgullosa de dónde vengo y de quién soy. Y eso aparte de las humillaciones que platiqué que yo sufrí de niña, por ser indocumentada, por la comunidad de donde vengo, etcétera. Siempre mis abuelos me enseñaron, ¿no? En esa primera aula lo importante de la tradición y lo importante de de estar orgullosa. Y la segunda ola, diría yo, les platico a mis estudiantes, fueron los campos de cultivo, especialmente de la pizca de fresa en la comunidad donde yo crecí en Santa María, California, que es una comunidad de agricultores, de trabajadores campesinos mexicanos, donde hay también una presencia indígena de Oaxaca, de la comunidad mixteca, de la comunidad zapoteca y también más recientemente de migrantes purépechas michoacanos. Entonces, yo les platico que en la segunda aula de crecer en una comunidad de campesinos, migrantes, agricultores, me enseñaron a luchar, ¿no? Y alzar la voz, porque yo crecí entre huelguistas, de que no se dejaban en los campos también. En los años 80 a veces no querían dejar
que usaran los baños a sus tiempos, no les proveían baños en los campos, no dejaban que, no traían agua para los trabajadores o no dejaban que pararan de trabajar para tomar agua y todos esos abusos yo recuerdo y recuerdo más los abusos también que sufrían las mujeres de los hostigamiento sexual, también en los campos con propios compañeros o con mayordomos, que los mayordomos tenían más poder y ahí sí era más difícil negarse, ¿no? Cuando había hostigamiento a peticiones que eran desrespetuosas, inclusive, por ejemplo, con mi mamá, que era mamá soltera. Entonces, pues también yo aprendí de cómo las mujeres también tienen que negociar y atravesar ese tipo de situaciones tan delicadas y también de alzar su voz para no soportar los abusos. Y creo que eso fue lo que me enseñó a mí también a ser una mujer fuerte y enfocarme también en mi carrera, porque yo no quería estar en ese tipo de situación donde no se tiene mucho poder. Y quería yo tener más autonomía con mi cuerpo también, ¿no? Y ahora también esas teorías de cuerpo como feminista, como investigadora feminista, también lo llevo en mi trabajo y creo que una de las contribuciones que también estamos haciendo en comunidad, como estudiosos y estudioses purepechistas en Estados Unidos con nuestra colectiva, es hablar más abiertamente del género y también de la sexualidad y llevar a cabo estas intervenciones desde acá de Estados Unidos con la influencia de estudios más interdisciplinarios que traen a cabo, por ejemplo, cuestiones de género que no necesariamente estudiamos igual que está pasando, que nuestros compañeros y compañeras en Latinoamérica, pero también tenemos nuestras contribuciones que hacer de estas experiencias también como migrantes, como cuerpos migrantes que tuvimos aquí en Estados Unidos. Y creo que pues la cuestión de la comunidad sigue muy presente en mi trabajo. Por mi comunidad fue de que yo tuve acceso también a hacer trabajo de campo. Con los contactos en Michoacán, porque yo, como platiqué, trabajé o hice mis estudios completamente en Estados Unidos, los abrió mi mamá. A mi mamá me empezó a introducir con gente en los pueblos, que llevó a más contactos. Tengo dos capítulos en el libro que se enfocan en el culto de la Virgen de Guadalupe y el mestizaje, cómo se apropia de la ropa purépecha para hacer sus oraciones y um, sus pilgrimages, sus caminatas, ¿no? Que hacen todo eso del culto de Guadalupe. Yo también lo estoy analizando de una cuestión, desde una perspectiva de género y desde una perspectiva de apropiación cultural. Y no, yo no hubiera tenido esos contactos si no fuera también por mi mamá y por mis tías que se abrieron a hablar abiertamente sobre estos temas que a veces son incómodos, ¿no? Pero que ellas quisieron platicar conmigo y hacer introducciones para que yo tuviera más contactos en el campo y poder también traer ese análisis que estoy esperando a ver cómo lo reciben en México, pero a la misma vez con mucho coraje y con mucho valentía. Muchísimas gracias, Gaby. Sí, estamos a la expectativa, de que salga ese libro y poder tener acceso a él. Definitivamente me parece que, pues sí, hay todavía también, ¿por qué no decirlo?, temas tabús que siguen vigentes, ¿no? Entonces, poder explorar eso desde la academia y desde la diversidad, desde las distintas experiencias y realidades que se viven, pues en Estados Unidos con nuestra población, es fundamental para poder pues visibilizar, ¿no? También algunos otros aspectos que pues es necesario atender. Muchísimas gracias. Entonces ahora le cedemos la palabra a Jorge. Adelante. Muchas gracias, Rosario. Pues uno de los pilares y fuerzas de motivación muy grandes son mis papás, ambos purépechas, ambos de San Lorenzo, comunidad indígena de San Lorenzo. Y
y más que nada rompiendo la barrera, ¿no? Mi papá es un hombre purépecha, machista, y mi mamá con una mente más abierta, ¿no? Llegamos a este país, lo primero que hace ella es ingresar al Community College a sacar su equivalente a diplomado de lo que es de la preparatoria, que se le llama el GED, y prepararse ella misma, ¿no? Ella abrió su propio negocio de cosmetología y para mí eso siempre ha sido algo muy motivador. Y por el lado de mi papá, un hombre muy trabajador, un hombre que se dedica mucho al trabajo y que siempre nos inculca a mi hermano y a mí a hacer las cosas bien. Si vamos a hacer algo, hacerlo bien y hacerlo limpio. Y no dejar que la pereza le gane a uno, ¿no? Ambos han sido muy inspiradores a hacer no nada más para mí, sino también para a mi hermano. Entonces, mantenernos en el trabajo en el que estamos, en una carrera muy demandante, como lo has dicho, donde se requiere la integridad, donde se requiere la honestidad y el buen trato hacia los demás. Siempre con una buena personalidad para poder ejercer un trabajo y resolver problemas bien, ¿no? En Rocket Lab diseñamos motores para un nuevo vehículo, ¿no? Como mencionabas. Entonces se requiere ser muy, muy estricto y muy honesto con lo que haces, ¿no? Con el labor que haces, con el nivel de investigaciones que se requieren para poder resolver los problemas con eficiencia y con inteligencia. Entonces, ahora lo que hacemos también es promovemos lo que es la gastronomía y la música, la cultura purépecha a través de un non-profit que tenemos mi mamá, yo, mi hermano y otros líderes de la comunidad. Se llama Sabor de Michoacán y lo que hacemos ahí es inculcar o promover la gastronomía a gente purépecha o no purépecha de este país que desafortunadamente no puede regresar al pueblo, ¿no? Entonces, le traemos cocineros de Michoacán para que preparen guisados, las atapacuas, los atoles, enchiladas michoacanas para la gente que no puede regresar a Michoacán, tenga la habilidad o la posibilidad de probar, ¿no? Lo que son las corundas. Han habido, he visto yo en persona gente que derrama, ¿no? Que se pone, que le salen las lágrimas y dice, ¿sabes cuánto hace que no pruebo yo una corunda? Hace 20 años que no pruebo una corunda de estas. Entonces, para nosotros algo muy bonito poder traer ese nivel de alegría hacia las comunidades, ¿no? ¿Cómo lo empleo con mi hija? Exactamente haciendo lo mismo, ¿no? Los valores que me inculcaron mis pilares, que son mis padres, también con mi hija, ¿no? Hay que hacer las cosas bien, hay que hablar siempre con honestidad. Hasta la fecha le enseño purépecha, le enseño la comida purépecha para que le guste, para que lo pruebe y no diga, no, es que no estoy impuesto, mis papás nunca me hablaron en purépecha, yo no sé qué es eso. Eh, de pequeña no le gustaba y ahora ya de grande ya valora y está aprendiendo más y hasta me pide, ay papá, ¿van a hacer putzut kamata las señoras? Oh sí, es que tengo antojo de putzut kamata, oh muy bien, y que es una tole de grano. Entonces, juntando los valores, los empleo en el ámbito laboral y también ahora como padre de una hija de 9 años. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, definitivamente ahí la experiencia que con todo lo que nos has comentado previamente, me parece que pues es fundamental recuperar tu experiencia e incluso, ¿no? Reconocer, y debe ser difícil, ¿no? El decir, ah, tengo un padre machista, ¿no? Entonces, me parece que reconociendo y enunciando, o sea, pues estamos haciendo ya algo. Y bueno, sobre lo que nos comentas de cómo también poder aportar a la comunidad, ¿no? A través de proveer, con la venta de insumos y demás, la conexión que se puede seguir manteniendo a través de ello, pues resulta fundamental también para, pues que se siga, ¿no? Reproduciendo también, no solamente el tema alimentario y demás, sino también de cómo se genera la interacción y el apoyo mutuo entre la comunidad migrante en Estados Unidos.
Muchas gracias. Y entonces para cerrar, le damos la palabra a Elisa. Adelante, Eli. Sí, muchas gracias. Bueno, todos de mis logros, le quiero agradecer a una persona muy importante. Aquí está, no quiere que le enseñe, pero es mi mamá, que es mi mamá. Hola. Y mi mamá realmente es la razón con la que me ha ayudado mucho a ser la persona que soy. Y me dio el consejo, eh, dime con quién andas y te diré con quién eres. ¿Verdad? Y ese consejo me ha ayudado a buscar buenos amigos, buenas amigas, buenas personas en que me han ayudado a salir adelante por el bien. Y también a mi mamá siendo una mamá soltera y también mi abuelita siendo una viuda y unas tías habían solteras y todos viviendo aquí en el mismo pueblito, Yuba City, acá en California, me enseñaron cómo ser una mujer fuerte y una mujer que no se rinde. Y eso fue realmente también lo que me ayudó a empujar y a seguir adelante. Y mi mamá también se inscribió al Community College cuando era chica, entonces la veía tomar clases del colegio, agarró su Associates, que es como medio bachillerato, 2 años, y realmente me contaba todos los retos que el colegio. Entonces me inspiró mucho y me puso en la idea en la mente de que sí se puede y sí puedo seguir adelante en mi educación. Y, eh, y pues así yo fui siguiendo adelante y buscando buenas personas con las que me ayudaban y las ayudaba y siguiendo adelante y pues así he podido ir de un paso a otro paso. Y entonces de todo, de mi familia, las mujeres purépechas que somos bien fuertes y no nos rindimos, eso es lo que me ha ayudado mucho hacia adelante. Entonces quiero agradecerles y mi mamá. No, que aquí que está, hasta ahorita había unas palabras que no, me faltaba practicar más el español. eh, pero bueno, y también a Rosario, muchas gracias por ayudarme a aprender un poquito de purépecha para poderlo decirle en mi primer año de escuela de medicina cuando nos introducieron y dijeron, todos los que hablan diferentes lenguajes pueden decirlo en nuestra ceremonia para empezar. Entonces, así me ha imponido mi mamá siempre a buscar buenas personas con que ser amigas y pues y sigue adelante. Muchísimas gracias, Eli. Adelante, Gustavo. Pues hemos llegado ya al final de esta sesión, pero creo que lo que hemos escuchado esta tarde, desde luego que no termina aquí. Las historias de Gabriela, de Lisa, de Jorge, nos dejan algo que vale la pena reconocer. Son trayectorias de excepción, sí, pero sobre todo, me parece, son trayectorias de dignidad. Dignidad construida en los campos de fresa de la costa del Pacífico, en las huertas de durazno o de manzana de Yuba City, en las calles de Compton y de Los Ángeles, y sostenida, sobre todo como tan emocionadamente nos dice ahorita Elisa, sostenida por familias que apostaron todo a que la siguiente generación pudiera cruzar ya no una frontera física, sino otras fronteras ideológicas, de clase, de raza, simbólicas, culturales. El espíritu de la Parikuni, cruzar al otro lado, no se agota en el cruce físico de la frontera. Y lo vimos hoy. También se cruzan fronteras institucionales, fronteras disciplinarias, fronteras simbólicas, y que ese cruce se hace con la memoria del pueblo y del purépecha en la mochila. Entonces agradecemos profundamente a Gaby, a Elisa, a Jorge
por su generosidad, por su tiempo, por la honestidad y emocionalidad con la que compartieron sus experiencias. Y gracias también a todas, a todos los que nos acompañaron desde México, desde Estados Unidos y de donde sea que nos vayan a ver en el canal de YouTube de Norparicuni. Los invitamos a seguirnos escribiendo a norparicuni@gmail.com, a suscribirse a nuestro canal de YouTube como @norparicuni y a encontrarnos en Facebook como Norparicuni. Este conversatorio, como dijo Roberto hace rato, seguirá creciendo sesión a sesión, voz a voz. Muchas gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima. Ishish Amaluk Inguandonskolicuan. Kakanikuash Zipishinga, Kanikuash Jepan Intashk, Inden Wenikulicuechan, Inden Nitamakulicuechan, Inden Irecuechan, en Huchar Kurip, Kawandashin Huchar, porque en Gastini Mokutin acá, Palikutin acá, para Huchar Kurip, Yapurish Halashkas, Menkunishkash. Kanik, Dios Miemunching, Jorempiri Elisa, Jorempiri Gabriela, Ka Jorempiri Ka Anchikuliti, Jorge Ángel, porque sin chasin mamarash hangastas ka chalatas ka simanan be ka wandantas ka simanan be enosha mitikulik. Menkish wandanshin des kuchakuripeng balikukash komaman kamshingash anjikulik on kamkash iman uraping alichan. Kanoishis yasha huchar kuripa como chaya olesti kushakats. Kakanik ses picual eraculis. Echa yash notarus. Que este kamshin ganji kulina sin no kala kwalash kasaka ses picual era kulshin porque ish puchar kueriput ses seranguntat es kini no más com hangwes para lotan huatalish anji kulin sino indes para holen pera cuechalto ka indes para indenan be un tan ranen tu manakulita de cham ontan acá Jorge ka inde Gabriela na karanta na mama na amba kitambe que inde Gabriela na amba juntan acá kuerip en inde holen piran acá Imbosh kanik zipik, eski wandonskolik, ishupakaran hawaka, menkish, shehperan hawakash, kanome mirikulekas, kanome chakchi mirikulin chanchin, eskes menkish, shehperan hawaka, y wandonskolik imbos, paris yaminduch, hidin peranta, kakungulintak, eskes menkunish, eskes mairietesk, eskes no tachan hamshin. Entonces, shankish más que Dios me amuntakshin, ka koma lishin akshin yam kuripen gastishen ka eshkastimbamin hawak mendar wanons kolekal matar kutsi paris mitin nanita makulishki huchar kurip en ishuaka kanirak nortish ka hungak ka himboshik shingomalik eshkastingarachek en huchalik correo electrónico norparicuni@gmail ka eshkastishen hawak en wanons kolekwachar canal de YouTube ka eshkastingarachin hawakat en la página de Facebook en Galicul Norparicun shankish kuhishenalia ka Dios me munte. Sí, esperan tagas. Canillas, veamos qué trata Roberto. Ay, kuchite apale, kikinis, matar maputi, no más si tú no puti macuñar, matar watsenia. Cartu pidenaria que acá huchan sempale jurar cuña porque cartu pidenaria que acá huchan sempale jurar cuña